La mañana en la estación Meridian 7 transcurría tranquila, un ciclo más en la vasta ciudad orbital, flotando sobre el gigante gaseoso Tesalon, hasta que una voz desesperada rompió el zumbido habitual de las plataformas antigravedad y los procesos atmosféricos. «Por favor, no puedo caminar ni volar», susurró una voz temblorosa desde la plataforma de observación de mármol cerca del barrio diplomático. La mayoría de los seres pasaban caminando, impulsados por sus diversos apéndices. Los sensores ópticos, absortos en sus flujos de datos personales, fingían no ver la figura caída, tendida indefensa junto a una silla flotante volcada. Pero un hombre se detuvo, un veterano humano con ojos cansados, manos callosas que aún mostraban las cicatrices de las guerras fronterizas y un corazón que recordaba lo que significaba ver a alguien verdaderamente indefenso. El capitán Samuel Samhousurn aún no lo sabía, pero ayudar a aquel desconocido cambiaría no solo 2 vidas, sino también el destino de las relaciones diplomáticas a través de 3 sistemas estelares. Sam tenía 43 años terrestres, aunque la guerra lo había envejecido más allá de esa edad. Sus días comenzaban con el dolor fantasma en su hombro izquierdo, donde la metralla rieliana había destrozado su traje de combate 8 años atrás, y terminaban con él mirando el techo de su pequeño camarote en la sección humana de la estación, preguntándose si su hija en la Tierra aún recordaba su aspecto. Ahora tenía 2 trabajos: mantenimiento en las cubiertas inferiores durante el primer turno, consultoría de seguridad para buques mercantes durante el segundo turno, intentando ahorrar suficientes créditos para costear el pasaje de regreso a la Tierra para el 13º cumpleaños de su hija Lily. Las guerras fronterizas le habían arrebatado todo. Su esposa Sara había estado en la ambulancia Mercy's Han cuando el separatista Vagan la destruyó junto con 3.000 almas. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, Sam había estado enviando todos sus créditos sobrantes de vuelta a la Tierra, donde Lily vivía con su hermana. La pensión militar apenas cubría su educación en la Academia Armstrong, y el trabajo en la base apenas le daba para comer y tener un techo. Esa mañana, Sam llegó tarde a su turno en el sector de regulación térmica. El sistema de alerta de la estación había vuelto a fallar en sus aposentos, y cada minuto perdido significaba menos créditos al final del ciclo. Corrió a toda velocidad por los relucientes pasillos del barrio diplomático, la ruta más rápida hacia los túneles de servicio, con su caja de herramientas golpeando contra su cadera a cada paso. El barrio diplomático era todo lo contrario a las cubiertas inferiores. Una arquitectura cristalina que capturaba y refractaba la luz de las 3 lunas de Tesalónica, un aire que no sabía a proteínas recicladas y placas de gravedad calibradas tan perfectamente que podías olvidar que estabas flotando en el vacío. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido que atravesaba el ruido ambiental como una baliza de socorro entre la estática. «Por favor, ayúdame. No puedo caminar ni volar». Sam se giró y la vio. Al principio, su cerebro no podía procesar del todo lo que estaba viendo. Estaba tendida sobre el frío mármol cerca del mirador. Sus magníficas alas, carmesí y doradas como una puesta de sol sobre Marte, se extendían inútilmente por el suelo. La silla flotante yacía de lado a varios metros de distancia, y sus emisores antigravedad chispeaban débilmente. Tabletas de datos y lo que parecían sellos diplomáticos oficiales estaban esparcidos a su alrededor. Ella era Draconi. Sam ya había visto a personas de su especie, pero nunca tan de cerca. Los Dracon eran una de las razas más antiguas, habiendo logrado los vuelos espaciales cuando la humanidad aún estaba descubriendo la agricultura. Su belleza era sobrecogedora, de una forma que trascendía las especies. Alta y elegante incluso en su estado caído, con escamas que cambiaban de un carmesí intenso a un oro bruñido al captar la luz. Su rostro era mayormente humano, con pómulos altos y rasgos que denotaban siglos de genética refinada, pero sus ojos dorados tenían pupilas verticales que se dilataron mientras lo miraba con dolor y apenas controlaba el pánico. Sin dudarlo, Sam soltó su caja de herramientas y corrió a su lado. Su entrenamiento como médico de combate se activó automáticamente. Evaluar, estabilizar, evacuar. Pero esto no era un campo de batalla.
Y ella no era una soldado herida. Ella era algo mucho más vulnerable. Un ser orgulloso abatido por circunstancias ajenas a su control. Señora, voy a ayudarla, dijo, manteniendo la voz tranquila y firme, como había aprendido a hablar con los civiles asustados en las zonas de guerra. ¿Puedes decirme qué pasó? Su voz temblaba, un sonido melodioso, incluso en la angustia. La unidad de asistencia a la movilidad falló en el borde del andén. Mis alas. Intentó moverlos, y Sam vio como su rostro se contorsionaba de agonía. El inhibidor neuronal me impide utilizarlos. Protocolo diplomático. Debemos parecer accesibles a otras especies, no amenazantes. Pero sin la silla, no puedo mover la parte inferior de mi cuerpo. La parálisis es permanente. Sam sintió que la ira le subía al pecho. Había oído hablar de esa práctica. Algunos diplomáticos dracones se sometieron a una inhibición neuronal parcial para hacer sentir más cómodas a otras especies. Su capacidad natural para volar, su fuerza, su presencia podían resultar intimidantes. Así pues, paralizaron voluntariamente partes de sí mismos en aras de la paz. Fue noble. También resultaba increíblemente peligroso si fallaba su tecnología de soporte. Muy bien, voy a levantarte con mucho cuidado, dijo Sam, colocándose en posición. Dime si te duele algo. Él deslizó sus brazos por debajo de ella, uno sosteniendo su espalda entre sus alas, el otro bajo sus piernas. Ella era más ligera de lo que él esperaba. Huesos huecos, recordó de una sesión informativa sobre xenobiología años atrás. Al levantarla, ella emitió un pequeño quejido de dolor que rápidamente reprimió. Comprendió que su orgullo luchaba contra su necesidad de ayuda. Gracias, susurró ella mientras él la acomodaba suavemente en la silla. Tras escribirlo, los emisores antigravedad chispearon y luego se estabilizaron. Sam recogió rápidamente sus pertenencias esparcidas, observando el sello diplomático del colectivo Draconi en varios documentos. Este no era un Dracon cualquiera. Ella era alguien importante. Soy Sam, dijo, entregándole los objetos recuperados. Sam Hawthorne. Soy la embajadora Sildra Pastel, respondió, recuperando lentamente la compostura, aunque sus manos aún temblaban ligeramente. La mayoría de los seres simplemente pasan de largo cuando me ven así. Parten de la base de que alguien más les ayudará, o temen ofender a un diplomático reconociendo su debilidad. Sam soltó una risita amarga. Bueno, solo soy una trabajadora de mantenimiento, embajadora de mamás. No sé lo suficiente sobre protocolo diplomático como para ofenderme por nada. Ella lo estudió con aquellos extraordinarios ojos dorados. Tu forma de actuar militarmente o la manera en que evaluaste la situación, la forma en que me levantaste. Sam, excapitán del Cuerpo Médico de las Fuerzas de Defensa de la Tierra, admitió que tenía formación como médico de combate. Pero eso fue hace muchísimo tiempo. Las guerras fronterizas, dijo en voz baja. No era una pregunta. Sam asintió, sin atreverse a hablar del tema. El silencio se extendía entre ellos, pero no resultaba incómodo. Era el silencio de dos seres que comprendían que algunas heridas no se podían ver. Hay un puesto de bebidas cerca, dijo Sildra finalmente. ¿Tendrías tiempo para acompañarme? Siento la necesidad de algo para calmar mis nervios, y preferiría no estar sola todavía. Sam echó un vistazo a su cronómetro. Ya llevaba 15 minutos de retraso. Otros 10 no importarían a estas alturas. Su supervisor le descontaría el sueldo de todos modos. Adelante, embajador. El puesto de bebidas era uno de esos lugares exclusivos que atendían a la clientela diplomática. Mesas de cristal que ajustaban su altura para adaptarse a diferentes especies, iluminación ambiental que cambiaba para coincidir con las preferencias del espectro visual de quien se sentara, y precios que hicieron que Sam se sintiera internamente incómodo. Él pidió un simple café negro, lo más barato de la carta, mientras que Sildra pidió algo llamado azul tesalónico, una bebida que brillaba y giraba en su recipiente como una nebulosa capturada.
Te preocupa el costo, observó. Por favor, permítanme. Es lo mínimo que puedo hacer. El orgullo de Sam quería negarse, pero hacía mucho tiempo que había aprendido que a veces aceptar ayuda era una forma de fortaleza en sí misma. Gracias. Se sentaron a una mesa con vistas a la vasta curva de Tesalónica que se extendía a sus pies. Sus tormentas giraban en patrones que parecían pintados por Van Gogh con nubes del tamaño de planetas. La rotación de la estación les brindaba una vista en constante cambio, pacífica y eterna. Perdiste a alguien en la guerra, dijo Silra después de un momento. Repito, no es una pregunta. Mi esposa, Frigot médico. Ella intentaba evacuar a los heridos cuando los Bajens los alcanzaron. Sam tomó un sorbo de café, dejando que su amargor lo tranquilizara. Tú, mi compañero de nido, a quien podrías llamar marido. Estaba negociando un alto el fuego cuando los extremistas de ambos bandos decidieron que la paz era más peligrosa que la guerra. Sus alas susurraron levemente, un sonido como de seda sobre acero. La violencia parece ser una constante universal, ¿no? Tal vez. Pero la amabilidad también lo es cuando la buscas. Sam hizo un gesto a su alrededor. Especies diferentes, mundos diferentes, y aquí estamos compartiendo bebidas y conversación. Eso tiene que significar algo. Sildra sonrió, con una expresión fascinante en su rostro parcialmente escamoso. Eres una persona optimista. Inusual para un veterano. No soy optimista, simplemente soy terco. Mi hija está creciendo en un universo por el que yo ayudé a luchar. Tengo que creer que puede ser mejor de lo que he visto. Háblame de ella. Sam se encontró hablando de Lily, de lo mucho que le gustaba pintar, de cómo había ganado la feria de ciencias de su escuela con un proyecto sobre procesos atmosféricos, de cómo le enviaba mensajes de video que él veía una y otra vez durante las solitarias noches en la estación. Sildra escuchó con una intensidad que le hizo darse cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien le había escuchado de verdad. Suena extraordinaria, dijo Sildra cuando finalmente bajó corriendo. Debes de extrañarla muchísimo cada día. Pero el trabajo aquí paga mejor que cualquier otro en la Tierra. Unos años más y tendré suficiente ahorrado para darle una verdadera oportunidad en la universidad. Tal vez incluso fuera del planeta si quiere. El sacrificio de un padre, reflexionó Sildra. Otra constante universal. Hizo una pausa y luego preguntó, ¿qué haría si el dinero no fuera un problema? Sam se rió, pero no había ninguna gracia en su risa. El dinero siempre es un problema para gente como yo, embajador. Pero si no lo fuera, pensó, volvería a casa. Abriría un taller de reparaciones. Tal vez algo sencillo. Estaría allí cuando Lily volviera del colegio. La ayudaría con los deberes. Cocinaríamos juntos. Cosas normales. Cosas aburridas. Cosas perfectas. Sildra guardó silencio un largo rato. Luego dijo, he sido embajadora durante 70 de tus años. He negociado tratados que han afectado a miles de millones de vidas. He evitado 3 guerras y he puesto fin a otras 2. Pero nunca he vivido lo que describes. Nunca nadie me había esperado al volver a casa. El sacrificio de una diplomática, repitió Sam, haciéndose eco de sus palabras anteriores. En efecto, se movió en su silla flotante, haciendo una leve mueca de dolor. Debería dejarte volver al trabajo. Has sido muy amable, dijo Sam, poniéndose de pie y dudando. Embajadora, los emisores antigravedad de su silla no funcionan correctamente. Eso fue lo que provocó su caída. Podría arreglarlo si quiere. Correctamente, quiero decir, no solo un parche. ¿Harías eso? ¿Qué hago yo? Arreglar cosas. Se encogió de hombros. Además, nadie debería tener que preocuparse por volver a caerse. Ella le dio su código de contacto y él prometió pasar por sus aposentos esa noche después de su turno. Mientras se alejaba, Sam no se percató de la expresión pensativa en el rostro de Sildra ni de la forma en que sus dedos se movían con agilidad sobre su dispositivo de comunicación, enviando mensajes a contactos por toda la estación. Esa noche,
Sam llegó a los aposentos diplomáticos con todo su equipo. La suite de Sildra era más grande que toda la casa de su infancia en la Tierra. Espacios amplios diseñados para acomodarla a su envergadura, aunque ya no pudiera usarla. Las paredes exhibían arte holográfico de una docena de mundos, y el aire tenía un ligero aroma floral y alienígena. «Gracias por venir», lo saludó. Se había cambiado sus formales ropas diplomáticas por algo más sencillo, aunque no menos elegante. «He mandado preparar comida. No has comido, ¿verdad?» En ese preciso instante, el estómago de Sam rugió audiblemente. Se había saltado el almuerzo para recuperar el tiempo perdido y había planeado comprar un paquete de proteínas en una máquina expendedora más tarde. «No quiero imponer mi voluntad. Por favor, me honraría que compartieras la comida conmigo. Comer solo es otra constante que me gustaría romper, al menos por esta noche». La comida estaba increíble. Platos de diversos mundos, cada uno preparado a la perfección. Sam intentó comer despacio para saborearlo, pero el hambre pudo más que los modales. Sildra parecía complacida en lugar de ofendida, y le servía más comida cada vez que su plato quedaba vacío. Mientras él trabajaba en su silla. Después, le habló de su trabajo, de las delicadas negociaciones para establecer rutas comerciales a través de territorios disputados, del cuidadoso equilibrio de poder entre especies con valores y necesidades radicalmente diferentes, de la soledad de ser una de las pocas draconi que eligieron la inhibición neuronal por el bien de su trabajo. «La mayoría de la gente que me rodea piensa que estoy loca», admitió. «Renunciar voluntariamente al vuelo para limitar nuestro mayor don es casi una herejía. Pero, ¿cómo puedo negociar la paz si otras especies me ven como un depredador? ¿Cómo puedo ganarme su confianza si se preguntan cuándo voy a atacarlos?» «Suena solitario», dijo Sam, ajustando un microprocesador en el sistema de navegación de la silla. «Increíblemente, pero creí que era necesario». Ahora, sin embargo, su voz se apagó, observándolo trabajar. «A veces me pregunto si he renunciado a demasiado por muy poco. Has evitado guerras, has salvado vidas. Eso no es poco, quizás. Pero, ¿de qué sirve salvar vidas si uno nunca vive realmente su propia vida?» Ella se rió. Un sonido como el de campanillas de viento en una suave brisa. «Escúchame. Poniéndome filosófico con un humano que acabo de conocer. Debes pensar que soy ridículo. Creo que eres alguien que ha estado solo demasiado tiempo», dijo Sam en voz baja, sin levantar la vista de su trabajo. «Reconozco los síntomas». Sus miradas se cruzaron al otro lado de la habitación, y algo cambió en el aire entre ellos. No es atracción. Eran demasiado diferentes para eso, pero si existía comprensión, reconocimiento de un alma gemela, a pesar de las escamas, las alas y los mundos diferentes que los separaban. Sam finalizó las reparaciones y realizó un diagnóstico completo. La silla zumbaba suavemente, su campo antigravedad estable y fuerte. «Eso debería ser válido. También he añadido una batería de reserva y una baliza de emergencia. Si falla el sistema principal, el sistema de respaldo se activará automáticamente y la baliza alertará a los servicios de emergencia». «No solo lo arreglaste», dijo Sildra con asombro. «Lo mejoraste. Nadie debería tener que preocuparse por caerse», repitió Sam sus palabras anteriores. Antes de marcharse, Sildra le pidió su código de comunicación personal. «Me gustaría, es decir, si usted está dispuesto, disfrutaría continuando nuestras conversaciones». Sam se lo dio, pensando que ahí terminaría todo. Una diplomática y un trabajador de mantenimiento no se movían precisamente en los mismos círculos, pero al día siguiente ella le envió un mensaje durante su hora de almuerzo preguntándole cómo le había ido el turno. Al día siguiente, ella le envió un video gracioso de un comediante rigeliano intentando explicar el humor humano a un público de especies mixtas. En una semana, intercambiaban mensajes durante todo el día, compartiendo observaciones sobre la vida en la estación y hablando de todo, desde filosofía hasta el mejor café sintetizado del nivel 7. 2 semanas después de su primer encuentro,
Sildra lo invitó a cenar de nuevo. Esta vez el ambiente fue menos formal, más relajado. Ella se rió cuando él le contó el desastre en la planta de tratamiento de residuos que lo había cubierto de algo indescriptible, y él se mostró genuinamente interesado en su explicación de las negociaciones comerciales que estaba llevando a cabo con el consorcio Tao Ceti. Deberías estar allí, dijo de repente, en las negociaciones. Tienes el don de ver más allá de las diferencias superficiales y llegar a lo que realmente importa. Sam se rió. Reparo tuberías y realizo trabajos de revestimiento por gravedad. No creo que a los tobetianos les impresione. Te sorprenderías. Y por favor, cuando estemos a solas, llámame Sildra. Pasó un mes, luego 2. Su amistad se profundizó, convirtiéndose en algo esencial para ambos. Sam terminaba sus agotadores turnos y encontraba un mensaje de Sildra esperándolo. A veces serio, a veces tonto, siempre justo lo que necesitaba. Ella empezó a ir al mirador durante sus descansos para comer, y comían juntos, viendo pasar el cosmos. Otros seres comenzaron a darse cuenta. Un embajador draconiano y un trabajador de mantenimiento humano formaban una amistad peculiar. Algunos murmuraron que era inapropiado. Otros sugirieron motivos más oscuros, que Sam estaba tras su dinero o que Sildra lo estaba utilizando para algún juego político. Ignoraban los chismes, pero Sam podía ver que la afectaban. ¿Te molesta? Un día preguntó. ¿Qué dicen? Me han dicho cosas peores personas mejores, respondió Sam, haciéndola reír. Déjenlos hablar. No nos conocen. Pero alguien estaba prestando atención a algo más que simples chismes. Los enemigos políticos de Sildra habían notado su amistad con el humano y la vieron como una debilidad que explotar. El embajador Krax Dolgat de la Confederación Beagan, el mismo gobierno que había destruido el barco de Sara, buscaba obtener ventaja en las negociaciones comerciales. Lo encontró en Sam. Comenzó a pequeña escala. Las asignaciones laborales de Sam comenzaron a cambiar, enviándolo a las zonas más peligrosas de la estación. Los equipos de seguridad fallarían en momentos cruciales. Su pago se retrasó debido a errores administrativos. No se lo contó a Sildra, pues no quería preocuparla ni hacerla sentir responsable. Pero ella se dio cuenta de todos modos. Estás agotada, dijo una tarde, con sus ojos dorados brillantes de preocupación. Y has perdido peso. ¿Qué ocurre? Cosas del trabajo. Nada que no pueda manejar. Ella no le creyó. Él se dio cuenta, pero ella no insistió. En cambio, comenzó a utilizar su influencia de manera sutil. Sus problemas salariales se resolvieron repentinamente. La peligrosa misión cesó. El equipo de seguridad fue misteriosamente mejorado. Sam sabía que era obra suya, pero no dijo nada, comprendiendo que así era como ella demostraba su cariño, a través de acciones en lugar de palabras. 3 meses después de su primer encuentro, todo cambió. Sam estaba trabajando hasta tarde en la parte baja de la estación cuando su supervisor lo llamó. «Estás siendo transferido», dijo el hombre sin preámbulos. «La tierra entra en vigor inmediatamente». «¿Qué? Tengo un contrato. Si hubiera sido adquirida. El transporte sale en 6 horas». La mente de Sam daba vueltas. Los contratos de compraventa eran caros, prohibitivos. Solo las corporaciones o los gobiernos podían permitírselo, y solo lo hacían cuando deseaban tanto la desaparición de alguien que estaban dispuestos a pagar por ello. Pensó en Lily. Verla sería maravilloso, pero su trabajo aquí le reportaba el triple de lo que podía ganar en la tierra. Él tendría que empezar de cero y ella perdería su oportunidad de recibir una educación de verdad. Le envió un mensaje a Sildra inmediatamente. Respondió en cuestión de segundos. «Ven ahora a mis aposentos». Cuando él llegó, ella estaba agitada de una manera que él nunca había visto. Sus alas susurraban constantemente a pesar de la inhibición neuronal. «Es Dolat», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Está intentando alejarte para hacerme daño. Él sabe que nuestra amistad es importante para mí y la está utilizando como arma de negociación».
Entonces déjame ir, dijo Sam en voz baja. No le des la satisfacción de saber que funcionó. No. La palabra salió tajante, decisiva. Ya no voy a permitir que otros dicten mi vida. Basta de sacrificarlo todo por la política y la imagen. Ella acercó su silla flotante a él. Sam, una vez me preguntaste qué haría si el dinero no fuera un problema. Yo elegiría la amistad. Yo elegiría el significado por encima del deber. Te elegiría a ti, Sildra. He amasado mi fortuna a lo largo de 70 años de servicio. Más de lo que podría gastar en 3 vidas. ¿De qué me sirve si no puedo usarlo para proteger a las personas que me importan? Ella le puso algo en la mano. Un chip de crédito. Esto es suficiente para traer a Lily aquí, matricularla en la mejor escuela de la estación y asegurar que ninguno de los dos tenga que volver a preocuparse por el dinero. Sam se quedó mirando la ficha, con la mano temblando. No puedo aceptarlo. Puedes hacerlo y lo harás porque no es caridad ni lástima. Es una inversión en la amistad, una esperanza en la idea radical de que un humano y un dragón pueden preocuparse el uno por el otro sin agendas ni política. Dirán que siempre estuve detrás de tu dinero. Déjalos. Sabemos la verdad. Ella le tocó la mano suavemente, sintiendo el calor de sus dedos escamosos contra su piel. Por favor, Sam, déjame hacer esto. Ese día me salvaste de muchas maneras que ni te imaginas. Me recordaste que la bondad aún existe, que la conexión es posible incluso entre especies, clases sociales y todas las barreras que construimos. Déjame salvarte a cambio. Sam apretó los dedos alrededor de la patata frita, con los ojos ardiendo por las lágrimas que no había derramado. Con una condición, dígala. Despide a quien se encargue del mantenimiento de tus sillas y contrátame a mí. Cargo oficial, salario adecuado, todo eso. No quiero caridad. Quiero ganarme el pan, dijo Sildra con una risa brillante y sincera. ¿Te das cuenta de que eso te convertiría en parte de mi personal diplomático oficial? Tendrías que asistir a actos públicos, tratar con otros embajadores y navegar por las aguas políticas. He afrontado situaciones peores. Al menos aquí nadie me está disparando. Trato hecho, dijo ella, extendiendo la mano con naturalidad, y él la estrechó, sintiendo la fuerza de su agarre a pesar de todo. 2 semanas después, Lily llegó a la estación. Sam la esperaba en el hangar, nervioso como no lo había estado desde su primer despliegue en combate. Cuando ella salió por la esclusa, más alta de lo que recordaba, con los ojos de su madre fijos en su rostro, y corrió a sus brazos, algo roto en su interior por fin empezó a sanar. Papá. Papá. La vista desde la nave era impresionante. Vi 3 nebulosas y un sistema estelar binario. Y la capitana me dejó sentarme en la cabina durante la aproximación y se apartó, mirándolo con preocupación. Papá, ¿estás llorando? Solo estoy feliz, cariño. Solo estoy feliz. Sildra la esperaba en el barrio diplomático, pues había insistido en preparar ella misma la habitación de Lily. De alguna manera había descubierto todos los intereses de Lily y la había decorado en consecuencia. Materiales de arte de 12 mundos, instrumentos científicos que Sam ni siquiera conocía, y una ventana con vistas a la majestuosidad de Tesalon. Debe ser Lily, dijo Sildra, bajando la mirada. Sildra elevó su silla flotante a la altura de los ojos de la niña. Tu padre habla de ti constantemente. Soy Sildra. Los ojos de Lily se abrieron de par en par. Eres una draconi. Una draconi de verdad. Papá, no me dijiste que tu amiga era una draconi. ¿Hay algún problema? Preguntó Sildra con un dejo de diversión en la voz. ¿Estás bromeando? Esto es lo más genial del mundo. ¿De verdad puedes respirar fuego? ¿Qué tan rápido puedes volar? ¿Es cierto que tus huesos están hechos de carbono cristalizado? Oh, espera. Lo siento. Papá dice que a veces hago demasiadas preguntas. Nunca te disculpes por tener curiosidad, dijo Sildra con dulzura. Y para responder a tus preguntas, no respiro fuego. Eso es un mito.
Podía volar a unos 200 kilómetros por hora en la atmósfera antes de que me inhibieran. Y nuestros huesos son en realidad una matriz de calcio y carbono que es aproximadamente 3 veces más resistente que los huesos humanos, pero pesa la mitad. ¡Qué genial! ¿Podrías enseñarme la historia de los Draconi? En nuestra escuela apenas se estudian las culturas no humanas, y siempre he querido aprender. Y así, de repente, Sam vio como su hija y su mejor amiga se enfrascaban en una animada conversación. En menos de una hora, Sildra le mostraba a Lily mapas estelares holográficos del sistema solar de los Draconi. En menos de 2 horas, se reían de un chiste sobre enlaces moleculares que Sam no entendía del todo. Al final del día, Lily había declarado oficialmente a Sildra la adulta más genial del mundo. Sin ofender, papá. La transición no estuvo exenta de dificultades. Algunos de los compañeros diplomáticos de Sildra se escandalizaron de que prácticamente hubiera adoptado una familia humana. Algunos de los trabajadores humanos de la estación acusaron a Sam de venderse a los intereses alienígenas. Lily recibió miradas de recelo en su nueva escuela hasta que se ganó a sus compañeros con su genuino entusiasmo y amabilidad, pero juntos superaron las dificultades. Sam se tomó su nuevo puesto muy en serio, no solo conservando la cátedra de Sildra, sino convirtiéndose en una pieza clave en las negociaciones. Su experiencia militar le brindó una perspectiva valiosa sobre temas de seguridad, mientras que sus orígenes humildes le ayudaron a comprender las implicaciones prácticas de los acuerdos comerciales, algo que a veces los diplomáticos de carrera pasaban por alto. Lily prosperó en el avanzado sistema educativo de la estación. Su curiosidad natural, alimentada por su exposición a docenas de culturas y tecnologías diferentes, la llevó a dominar 3 idiomas alienígenas e iniciar un programa de intercambio estudiantil entre especies que llamó la atención del Consejo de Educación de la estación. 6 meses después de su nuevo acuerdo, el embajador Dolgat hizo su jugada. Cuestionó públicamente la idoneidad de Sildra para su puesto, alegando que su apego sin precedentes a las especies inferiores la hacía inadecuada para representar los intereses draconianos. El desafío se resolvería de la manera tradicional: un juicio por debate ante el Consejo de Mundos. Renunciaré, dijo Sildra la noche anterior al juicio. Ella, Sam y Lily cenaban en sus aposentos, una rutina que se había vuelto sagrada para todos. Es la solución más sencilla. Estoy harta de la política. Ni hablar, dijo Sam con firmeza. No se huye de los abusones. Se les enfrenta. Papá tiene razón, añadió Lily, con su joven rostro serio. Además, si renuncias, Dol gana. Y es un cretino que necesita perder. Lily, la reprendió Sam. Pero Sildra se rió. No, tiene razón. Él es, como dicen ustedes los humanos, un cretino, suspiró, agitando las alas. Pero también es astuto. Usará nuestra amistad en mi contra. Hará que parezca que me han traicionado. Entonces le demostraremos que se equivoca, dijeron Sam al unísono. El juicio se celebró en la Gran Asamblea, una enorme cámara esférica con capacidad para seres de cientos de mundos. Sam y Lily estaban sentados en la sección de observación mientras Sildra se enfrentaba a Dolgat ante el consejo. Dolgat era todo lo que Sam esperaba. Refinado, elegante y venenoso. Habló con elocuencia sobre la pureza de propósito necesaria para la diplomacia, el peligro de los lazos emocionales y la necesidad de que los embajadores se mantuvieran por encima de los vínculos primitivos a los que se aferraban las especies inferiores. La humana ha manipulado claramente a la embajadora Pastel, declaró Dol, aprovechándose de su soledad y de su inhibición neuronal errónea. Le ha dado dinero, posición, poder, todo lo que su especie ansía. Se ha dejado corromper por el sentimentalismo, debilitada por lo que los humanos llaman amistad. Cuando llegó el turno de Sildra, se elevó de su flotador. La silla, o al menos lo intentó. La silla chispeó de repente y se apagó, su campo antigravedad colapsando. Cayó con fuerza al suelo de la sala de reuniones. Sus piernas paralizadas no pudieron sostenerla,
Sus alas se agitaban inútilmente contra la inhibición neuronal. Se oyeron jadeos en la cámara. Dolgat sonrió con frialdad. Como pueden ver, incluso la supuesta pericia de sus mascotas humanas le falla cuando más importa. Sam se movió antes de decidirse conscientemente, saltando la barrera entre la sección de observación y la planta principal. Oyó a los guardias de seguridad gritar, los vio moverse para interceptarlo, pero no le importó. Llegó hasta Sildra en segundos y se arrodilló a su lado. «Te tengo», dijo en voz baja, igual que aquel primer día. «Sam, no puedes estar aquí. Las reglas. Al con las reglas». La ayudó a sentarse, luego se puso de pie y se enfrentó al consejo. «Quieren hablar de debilidad. Mira a tu alrededor en esta habitación. ¿Cuántos de ustedes han renunciado alguna vez voluntariamente a su mayor fortaleza por el bien de los demás? ¿Cuántos de ustedes se han paralizado, literalmente paralizados, para que otras especies se sientan seguras?» La sala del consejo quedó en silencio. La embajadora Pastel decidió atarse las alas para quedar atrapada en esa silla, porque creía que la paz era más importante que el poder. «Eso no es debilidad. Eso es lo más fuerte que he visto en mi vida». Miró directamente a Dolgat. «Y saboteaste su silla para dejarlo claro. Puedo probarlo. Los registros de diagnóstico mostrarán interferencias externas con el acoplamiento de potencia. El tipo de injerencia que requiere códigos de seguridad de nivel diplomático para lograrse». La sonrisa de Dolgat se desvaneció. «Pero ese ni siquiera es el verdadero problema aquí», continuó Sam. «El verdadero problema es que tienes miedo. Temes que si un dragón y un humano pueden ser amigos, amigos de verdad, no aliados políticos, sino personas que realmente se preocupan la una por la otra, entonces todas tus cuidadosas jerarquías y categorías comiencen a desmoronarse. Temes que la compasión sea contagiosa, que si un embajador elige la conexión en lugar del aislamiento, otros podrían seguir su ejemplo. Papá». La voz de Lily resonó cuando ella también saltó la barrera. Sus jóvenes piernas la llevaron rápidamente hacia ellos. Se arrodilló junto a Sildra, tomando la mano escamosa de la embajadora entre las suyas. «¿Estás bien?» «Estoy bien, querida», dijo Sildra con la voz quebrada por la emoción. «Ese es precisamente mi punto», espetó Dol. «Miren esta muestra de sentimentalismo, esta ruptura del protocolo». «Esto es la familia», interrumpió una voz inesperada. La embajadora de la República Altaria en la República Checa permaneció de pie, con los antebrazos cruzados en gesto de respeto. «Veo a un ser que eligió el sacrificio por la paz, a un guerrero que eligió la curación en lugar de la lucha, y a un niño que no ve diferencia entre escamas y piel. Si esto es debilidad, entonces todos deberíamos ser así de débiles». Uno a uno, los demás embajadores se pusieron de pie. El representante rieliano, el delegado Taeti, incluso algunos de los moderados Vagan que se oponían al extremismo de Dolgat. Pronto, más de la mitad de los asistentes estaban de pie. El miembro más antiguo del consejo, un antiguo eteteriano cuya especie había evolucionado más allá de la forma física, pero que mantenía una presencia resplandeciente para tales procedimientos, habló con una voz como el viento cósmico. «Se rechaza la impugnación. La embajadora Pastel ha demostrado que la fuerza se manifiesta de muchas formas y que la conexión entre especies no es una debilidad, sino nuestra mayor esperanza para una paz duradera. Embajador Dolgat, usted será censurado por el sabotaje de equipo diplomático». Se levanta la sesión de esta asamblea. Mientras la cámara se llenaba de discusiones, Sam ayudó a Sildra a volver a sentarse en su silla reparada. Lo había arreglado con sus herramientas portátiles mientras hablaba, sus manos trabajando en piloto automático. Lily los abrazó a ambos, creando una escena extraña. Una niña humana, un veterano con cicatrices y un diplomático con alas de dragón, abrazados como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos. Esa noche, de vuelta en los aposentos de Sildra, celebraron en silencio. Lily se había quedado dormida en el sofá, agotada por la emoción del día. Sam y Sildra estaban sentados en el balcón,
mirando las estrellas. Hoy lo arriesgaste todo por mí, dijo Sildra en voz baja. Tu posición, tu reputación, incluso tu seguridad. Primero lo arriesgaste todo por mí, le recordó Sam. Eso es lo que hace la familia. Se quedó callada un momento. ¿Eso es lo que somos? ¿Familia? ¿El más extraño de la galaxia? Tal vez. Pero sí, si tú quieres estarlo, yo también quiero estarlo, dijo sencillamente. Pasó un año. La posición de Sam evolucionó desde simplemente mantener la silla de Sildra hasta convertirse en su asistente oficial. Contribuyó a superar la brecha entre la clase trabajadora de la estación y la élite diplomática, fomentando un entendimiento que ninguna negociación formal habría podido lograr. Su experiencia militar resultó invaluable durante una crisis cuando unos piratas intentaron atacar la estación. Su rapidez mental y sus conocimientos tácticos ayudaron a coordinar la defensa hasta que llegaron los refuerzos. Lily prosperó más allá de todas las expectativas. Llegó a dominar el idioma Draone, creó un consejo juvenil interespecies e incluso presentó un trabajo sobre psicología xenológica en un simposio científico de toda la estación. Sildra le enseñó no solo sobre la cultura draconi, sino también sobre el delicado arte de ver más allá de las diferencias para encontrar puntos en común. Bajo la tutela del embajador, Lily desarrolló una sofisticación y una comprensión que le serían muy útiles en cualquier futuro que eligiera. Pero quizás el cambio más significativo se produjo en la propia Sildra. La soledad que la había ensombrecido durante décadas se desvaneció. Reía más, asumía mayores riesgos en sus negociaciones y descubrió que mostrar vulnerabilidad en realidad fortalecía su posición en lugar de debilitarla. Otras especies no la veían como una diplomática intocable, sino como alguien que comprendía el precio personal de la paz. El gran avance se produjo 18 meses después de aquella primera reunión. Sildra había estado trabajando en un tratado revolucionario, un acuerdo de paz integral entre los intransigentes de Beagan que quedaban y las fuerzas de defensa de la tierra. Era el tipo de negociación que podía definir a una generación, pero se había estancado por un punto aparentemente insuperable sobre las reparaciones. Ambas partes han perdido demasiado, explicó Sildra a Sam y Lily durante la cena. Los humanos quieren una compensación por las fragatas médicas destruidas. Los vaganos quieren que se reconozcan sus pérdidas civiles. Ninguna de las dos partes puede ver más allá de su propio dolor. ¿Y si no tuvieran que hacerlo? Preguntó Lily de repente. ¿Y si, en lugar de reparaciones, crearan algo juntos, como una flota médica conjunta que sirva a ambas especies? De esa forma, estarían construyendo algo en lugar de discutir sobre lo que se destruyó. Sildra la miró fijamente un instante, luego rió, radiante y encantada. ¡Qué ocurrencia la de los niños! Lily, eres brillante. La propuesta de la flota médica conjunta rompió el estancamiento. En menos de un mes, se firmó el tratado. En la ceremonia, Sildra insistió en que Sam y Lily la acompañaran en la plataforma diplomática. Cuando los periodistas preguntaron por qué, simplemente respondió, porque la paz no se negocia solo con diplomáticos. Fue construido por gente común que eligió una bondad extraordinaria. La imagen de ellos juntos, el embajador con alas de dragón, el veterano humano y la joven que unió sus mundos, se volvió icónica. Se transmitió por todo el espacio humano y más allá, un símbolo de lo que era posible cuando los seres elegían la conexión en lugar de la separación. Pero la vida aún les deparaba más pruebas. 2 años después de su primer encuentro, Sildra recibió noticias del planeta natal de los Draconi. La inhibición neuronal a la que se había sometido estaba causando complicaciones inesperadas. Su sistema nervioso comenzaba a rechazar los bloqueos, lo que le provocaba un dolor creciente y complicaciones potencialmente mortales. La única solución era eliminar la inhibición por completo, lo que le devolvería la capacidad de volar, pero podría impedirle continuar como embajadora. Muchas especies aún temían las habilidades naturales de los Draconi. Hazlo, dijo Sam de inmediato cuando ella se lo contó. Tu salud es lo primero.
Pero mi trabajo continuará, interrumpió Lily, solo que de otra manera. Quizás sea hora de que otras especies afronten su miedo en lugar de que tú tengas que limitarte por él. El procedimiento se programó para el mes siguiente. Sam y Lily se quedaron con Sildra. Durante la preparación, la cirugía y la larga recuperación, cuando finalmente despertó del procedimiento, lo primero que hizo fue extender sus alas. Extenderlas de verdad, sintiendo como la fuerza completa regresaba a músculos que habían estado dormidos durante años. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sam. ¿Libre?, susurró, con lágrimas que corrían por sus mejillas escamosas. Me siento libre. La verdadera prueba llegó cuando regresó a la asamblea por primera vez después del procedimiento. No usó la silla flotante, sino que entró caminando por sus propias piernas, con las alas plegadas, pero visibles, mostrando en cada centímetro la depredadora en la que la evolución había convertido a su especie. La cámara quedó en silencio. Entonces Lily, quien había recibido un permiso especial para asistir, comenzó a aplaudir. Sam se unió a ella, luego el embajador Tekcha, y después otros, hasta que toda la asamblea aplaudía. Dolgat, que había permanecido en silencio desde su censura, se puso de pie. Esto es inaceptable. No puede ejercer como diplomática mientras representa una amenaza tan evidente. Embajador Dolgat, dijo Sildra, con una voz que resonaba con renovada fuerza. Pasé años limitándome para que se sintiera cómodo. Pero la comodidad construida sobre el sufrimiento ajeno no es paz. Es opresión con un sello diplomático. Si no puedes aceptarme como soy, entonces quizás seas tú quien no sirve para la diplomacia. Extendió sus alas, no de forma amenazante, sino simplemente estirándolas como cualquier ser lo haría tras haber estado confinado. La extensión era magnífica, captando la luz como un vitral, hermosa en lugar de aterradora. Además, añadió con una sonrisa que dejaba entrever un atisbo de colmillo, he aprendido de mi familia que la mejor manera de superar el miedo es a través de la comprensión. Propongo un programa de intercambio. Jóvenes dracon y otras especies viviendo juntos, aprendiendo juntos, superando los miedos que albergan sus mayores. Mi hija Lily ya se ha ofrecido voluntaria para ser la primera participante humana. Sam contuvo el aliento. Había dicho, mi hija. La asamblea votó abrumadoramente a favor del programa de intercambio. En un año, se había expandido para incluir a 12 especies, con Lily como representante humana en el comité organizador a pesar de tener solo 15 años. Pasó un verano en el planeta natal de los Dracon, la primera humana en hacerlo, y regresó con historias y ideas que transformarían las relaciones entre humanos y Draconaí durante generaciones. Mientras tanto, el papel de Sam se expandió mucho más allá de lo imaginable. Se convirtió no solo en el agregado de Sildra, sino también en un defensor oficioso de la clase trabajadora de la estación, tendiendo un puente entre la élite diplomática y quienes la mantenían en funcionamiento. Sus reuniones semanales con Sildra se volvieron legendarias por sus conversaciones francas y las soluciones prácticas a problemas que los burócratas habían pasado por alto. 5 años después de aquella primera mañana en la plataforma de observación, volvieron a encontrarse, pero todo había cambiado. La estación había sido rebautizada como Estación Unidad en honor al acuerdo de paz firmado allí. Sildra podía volar libremente a través de la enorme cavidad central diseñada específicamente para especies aladas. Lily, ahora con 18 años, acababa de ser admitida en la Academia Diplomática Interestelar, la humana más joven jamás admitida. Tengo algo que decirles a ambas, dijo Sildra mientras observaban las estrellas girar. Me han ofrecido el puesto de embajadora principal de todo el colectivo Draconi. Eso implicaría viajar constantemente, negociando en nombre de toda mi especie. Sam sintió que se le encogía el corazón después de tanto tiempo, pensó. Pero no, ella tenía su deber, su vocación. Es maravilloso, logró decir. Serás increíble. Aún no he terminado, dijo ella con una sonrisa. El puesto conlleva el derecho a nombrar a mi propio personal,
a todo mi personal. Sam y Lily, los quiero a ambos conmigo como mi familia oficial, mis asesores, mi conciencia. Cuando la política amenace con eclipsar el propósito, ¿vendrán conmigo? Lily chilló y abrazó a Sildra con fuerza. Sam se quedó paralizado un instante, luego preguntó, ¿hablas en serio? ¿Quieres que viajemos por la galaxia contigo? No puedo imaginar hacerlo sin ti. Me enseñaste que la fuerza no reside en estar solo, sino en saber quién está a tu lado. Además, añadió con una sonrisa, alguien tiene que mantener mis alas en perfecto estado, y solo confío en un mecánico para ese trabajo. Sam rió, sintiéndose más ligero que desde antes de la guerra. Bueno, dicho así, ¿cómo podría negarme? Permanecieron juntos, una familia improbable forjada no por la sangre ni la especie, sino por la elección y la compasión. El veterano que lo había perdido todo y había encontrado un propósito en la bondad. La diplomática que había sacrificado su mayor don y lo había recuperado a través del amor. La joven que no veía barreras entre escamas y piel, alas y brazos, lo diferente y lo igual. A medida que se extendía la noticia del nombramiento de Sildra, junto con la decisión sin precedentes de reconocer formalmente a una familia interespecie, se desataron conversaciones por toda la galaxia. Algunos se indignaron, otros se sintieron inspirados, pero todos se vieron obligados a confrontar sus suposiciones sobre cómo podía ser una conexión. La primera gran prueba llegó 6 meses después de asumir sus nuevos cargos. Una crisis había estallado en los confines del espacio. Una disputa minera entre 3 especies amenazaba con convertirse en guerra. Las misiones diplomáticas anteriores habían fracasado. La situación requería no solo negociación, sino también comprensión de las preocupaciones de la clase trabajadora, las tensiones militares y el delicado equilibrio de las relaciones interespecíficas. Sildra llegó con todo su equipo. Sam conectó con los mineros, comprendiendo sus quejas como los diplomáticos anteriores no lo habían hecho. Lily organizó a representantes juveniles de las 3 especies, creando lazos que trascendían los conflictos entre sus mayores, y Sildra, volando libremente sobre la mesa de negociación, les recordó a todos que las diferencias podían ser una fuente de fortaleza en lugar de división. La resolución requirió 3 semanas de intensa negociación, pero lograron lo que otros habían considerado imposible. No solo un alto el fuego, sino un verdadero acuerdo de colaboración que beneficiaría a todas las partes. ¿Cómo lo hacen?, les preguntó un reportero después. ¿Cómo logra un equipo tan inusual tener éxito donde la diplomacia tradicional fracasa? Sildra miró a Sam y a Lily, con sus ojos dorados llenos de afecto. Porque recordamos una verdad simple que, sofisticada la diplomacia a menudo olvida. Todo gran cambio comienza con un acto de bondad. Una persona que se detiene a ayudar a otras sin importar el costo ni la diferencia entre ellas. A partir de ahí, construimos, desde el cuidado genuino, desde ver a los demás como familia en lugar de obstáculos. No es sofisticado, pero funciona. Eso suena demasiado simple, insistió el reportero. Sam intervino entonces, con la voz cargada del peso de todo lo que había aprendido. Sencillo no significa fácil. Elegir la bondad cuando el mundo premia la indiferencia. Elegir la conexión cuando el aislamiento parece más seguro. Elegir ver familia donde otros ven extraños. Eso es lo más difícil en cualquier galaxia, pero también lo más necesario. Pasaron los años. Viajaron a docenas de mundos, negociaron cientos de disputas, y lenta pero firmemente, cambiaron la forma en que las especies interactuaban. El modelo de diplomacia familiar, como se le conoció, se extendió más allá de su equipo. Otros embajadores comenzaron a incluir diversas perspectivas en sus delegaciones, reconociendo que la sabiduría provenía de fuentes inesperadas. Lily se convirtió en una formidable diplomática por derecho propio, combinando la practicidad de su padre. La compasión se fusionó con la brillantez estratégica de Sildra. Fue pionera en nuevas formas de intercambio cultural que moldearían las relaciones interespecies durante siglos.
Cuando finalmente se casó con un amable ingeniero de las colonias Tao Seti, tanto Sam como Sildra la acompañaron al altar, una tradición humana adaptada a su singular familia. Sam nunca volvió a casarse, pero encontró algo quizás más significativo, un propósito que trascendió su antiguo dolor. Se hizo conocido en los círculos diplomáticos como el veterano de la paz. El hombre que demostró que los guerreros podían convertirse en sanadores, que la fuerza podía manifestarse como gentileza. Sus memorias, escritas por insistencia de Sildra, se convirtieron en lectura obligatoria en las academias militares de todo el espacio humano. Y Sildra voló más alto que nunca, tanto literal como figurativamente. La inhibición neuronal había frenado mucho más que sus alas. Había limitado su visión, su confianza, su capacidad de inspirar. Liberada de esas limitaciones, se convirtió en una de las diplomáticas más influyentes de la historia galáctica. Pero si le preguntaras por su mayor logro, no mencionaría los tratados ni las guerras evitadas. Hablaría sobre una mañana de martes en la que un humano cansado se detuvo a ayudarla, y como ese simple acto de bondad se había extendido hasta tocar millones de vidas. En el 10º aniversario de su primer encuentro, regresaron a la estación Unity. Se encontraban en la misma plataforma de observación donde Sam había escuchado por primera vez el grito de auxilio de Sildra, aunque había sido renovada y ampliada para dar cabida al crecimiento de la estación. Allí se había instalado una pequeña placa. La idea de Lily decía simplemente: en este lugar, la bondad cambió la galaxia. ¿Alguna vez pensaste?, preguntó Sildra, con su ala suavemente extendida sobre los hombros de Sam y Lily, que esa mañana, cuando te detuviste a ayudarme, terminaríamos aquí. Sam soltó una risita. Solo intentaba llegar al trabajo a tiempo. No lo conseguí del todo. El mejor fracaso de mi vida, añadió Lily, apoyándose en ambos. Permanecieron en un cómodo silencio, observando cómo Tesalon giraba bajo ellos. Sus tormentas ahora parecían menos caóticas y más como una danza, compleja, impredecible, pero en última instancia hermosa en su esencia. Patrones. Una joven pareja pasó por allí, un rieliano y un humano, caminando de la mano. Se detuvieron ante la placa, la leyeron y se sonrieron. Estas parejas eran comunes ahora, ya no lo suficientemente llamativas como para provocar miradas o susurros. La galaxia había cambiado, una conexión a la vez. Deberíamos irnos, dijo Sildra finalmente. La recepción comenzará pronto. Serían homenajeados esa noche, recibirían el premio a la unidad por su contribución a las relaciones interespecies. Era un gran evento con representantes de 50 mundos. Pero antes de enfrentarse a la multitud y las ceremonias, tenían una parada más que hacer. En el ala médica de la estación, en una sala con vistas a las estrellas, el holograma conmemorativo de Sara parpadeaba suavemente. Sam la visitaba siempre que estaban en la estación, y con los años Sildra y Lily habían comenzado a acompañarlo. Permanecieron juntos mientras Sam colocaba flores frescas, rosas de tierra cultivadas en los jardines hidropónicos de la estación, en la base del monumento. Os habría encantado a los dos, dijo Sam en voz baja. Siempre creyó que la bondad podía cambiar el mundo. Me habría enorgullecido ver que se demostraba que era cierto. Sildra le apretó el hombro con suavidad. Lily le tomó la mano. Permanecieron juntos, una familia unida no por la tragedia, sino por la decisión de superarla, de construir algo hermoso a partir de los fragmentos rotos. Más tarde, en la recepción, mientras los dignatarios pronunciaban discursos sobre la importancia de su trabajo, Sam se encontró pensando en aquella primera mañana, en lo cerca que estuvo de pasar de largo, de elegir la fácil indiferencia que el mundo fomentaba, en lo diferente que habría sido todo si hubiera tomado esa decisión. El embajador Dolgat se acercó a ellos durante la recepción, ya mayor, algo humilde tras años de observar su éxito. Capitán Hawthorne, dijo formalmente, le debo una disculpa. Me equivoqué en muchas cosas. Sam lo estudió por un momento y luego le extendió la mano. Todos aprendemos a ritmos diferentes,
embajador. Lo importante es que aprendamos. Dolgat le estrechó la mano y se volvió hacia Sildra. Lo has cambiado todo. La galaxia es diferente gracias a lo que has construido. No solo yo, corrigió Sildra, señalando a Sam y Lily. La construimos juntos. Es la única forma de construir algo duradero. Mientras la noche avanzaba, entre discursos y elogios, Sam notó un alboroto cerca de la entrada. Un joven Beagan, apenas adulto para su especie, se había desplomado cerca de la puerta. Su aparato respiratorio fallaba. La multitud retrocedió, sin saber cómo ayudar a una especie desconocida en apuros. Pero Lily ya se había puesto en marcha. Sus años de entrenamiento interespecífico estaban dando resultado. Rápidamente identificó el problema, usó su kit de emergencia para estabilizar la respiración del joven y solicitó asistencia médica. En cuestión de minutos, la crisis se resolvió. El joven Beagan, recuperándose, la miró con sus grandes ojos oscuros. Me ayudaste. Pero los humanos y los veganos, nuestra historia, la historia no tiene por qué ser el destino, dijo Lily con sencillez, ayudándolo a incorporarse. Mi familia me enseñó. Eso. Sam y Sildra intercambiaron miradas, orgullosas y cómplices. El ciclo continuó, la bondad se expandía como una onda expansiva, cada acto creando la posibilidad de más. No fueron los grandes gestos los que cambiaron la galaxia, sino los pequeños, la decisión diaria de ver a los demás como dignos de compasión, sin importar su especie, estatus o historia. Al terminar la recepción, mientras regresaban a sus aposentos, una suite que ahora los alojaba a todos cuando estaban de servicio, Sildra se detuvo de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Sam. Ella sonrió, una expresión que se había vuelto cada vez más común con los años. Me acabo de dar cuenta de algo. Esa mañana, cuando me caí, pensé que era el peor momento de mi vida. La humillación suprema, la prueba de que había sacrificado demasiado para obtener muy poco a cambio. Y ahora sé que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. No la caída, sino el ser atrapado. El ser no era visto como un embajador o un draconi, sino como alguien que simplemente necesitaba ayuda. Ella los miró a ambos, con sus ojos dorados brillantes por las lágrimas que no había derramado. Ese día me devolviste mucho más que mi movilidad, Sam. Me diste una razón para volar que no tenía nada que ver con el poder o la posición. Entraron en sus aposentos, el espacio que se había convertido en hogar de una manera que trascendía lo físico. Lily se quitó inmediatamente los zapatos de vestir y se dejó caer en el sofá con un suspiro dramático. Me encanta el trabajo que hacemos, pero estas ceremonias son agotadoras. Y la carga de cambiar la galaxia, dijo Sam con sequedad, haciéndola reír. Sildra se acercó a la ventana, extendiendo ligeramente las alas. Las estrellas que se veían más allá eran las mismas que había contemplado sola durante 70 años antes de aquella fatídica mañana. Pero ahora parecían distintas, menos frías, menos distantes. Eran caminos hacia nuevos mundos donde su trabajo continuaba, donde podrían formarse otras familias improbables, donde la bondad podría echar raíces en tierra inesperada. ¿En qué piensas?, preguntó Sam, sentándose a su lado en la ventana. En el futuro, dijo ella. Lily nos superará a ambas algún día. Ella ya entiende cosas que a nosotros nos llevó décadas aprender. Y habrá otras después de ella, construyendo sobre lo que hemos comenzado. La galaxia seguirá cambiando, un acto de bondad a la vez, preocupado por ser olvidado. Ella rió, una risa cálida y profunda. No, ser recordado no es lo importante. Lo importante es que, en algún lugar, ahora mismo, alguien decide detenerse y ayudar a un desconocido. Alguien mira más allá de las escamas, el color de la piel o cualquier otra diferencia que nos separe, y ve a un ser necesitado. Y esa decisión tendrá repercusiones inimaginables. Sam pensó en su yo joven, amargado y destrozado por la guerra, sobreviviendo mecánicamente sin vivir de verdad. Aquel hombre jamás habría imaginado estar allí,
formando parte de una familia que había transformado las relaciones diplomáticas en toda la galaxia. Pero más que eso, aquel hombre jamás habría imaginado volver a ser feliz, sentir un propósito más allá de la mera supervivencia. Oye, llamó Lily desde el sofá. ¿Vamos a quedarnos aquí filosofando toda la noche? ¿O vamos a ver ese ridículo especial de comedia alariana que encontré? ¿Ese en el que intentan explicar el humor humano? Preguntó Sildra. Esa misma. Al parecer, es incluso peor que la de hace 10 años. Se acomodaron juntos, Sam en su sillón habitual, Sildra en su sofá especialmente diseñado para dar cabida a sus alas. Lily se tumbó entre ellos con un bol de palomitas de maíz sintéticas que, por alguna razón, sabían mejor cuando se compartían. El especial de comedia fue realmente terrible, pero sus risas llenaron la sala de todos modos. Una risa de esas que nacen de la alegría más que del humor. A medida que avanzaba la noche y Lily se dormía, Sam y Sildra permanecieron sentados en un silencio agradable. Nunca habían sido pareja sentimental. Las diferencias eran demasiado grandes, y ninguno de los dos había sentido esa atracción. Pero lo que poseían era quizás más raro y valioso. Un amor platónico que trascendió las especies. Un vínculo construido sobre el respeto mutuo, los valores compartidos y la decisión diaria de apoyarse mutuamente. Gracias, dijo Sildra de repente. ¿Para qué? Por detenerse aquella mañana. Por verme como alguien digno de ayuda. Por convertirse en mi familia cuando ni siquiera sabía que la necesitaba. Para todo. Sam sonrió al pensar en todas las maneras en que su vida había cambiado, en todas las cosas imposibles que se habían vuelto posibles gracias a un instante en el que eligió la bondad en lugar de la indiferencia. Gracias por dejarme ayudar, por demostrarme que aún tenía algo que ofrecer más allá de arreglar cosas, por darle a Lily un futuro que nunca podría haberle proporcionado sola, por ser lo suficientemente terca como para hacerme aceptar ayuda cuando la necesitaba. Formamos un gran equipo, el mejor. Mientras la estación giraba lentamente, dejando a la vista nuevas estrellas, permanecieron sentados juntos en un silencio pacífico. En algún lugar de la galaxia, las guerras se estaban previniendo gracias a los protocolos que habían establecido. Jóvenes de diferentes especies estaban forjando amistades que darían forma al futuro. Las repercusiones de la bondad de aquella mañana siguieron expandiéndose, influyendo en la vida de las personas de maneras que nunca llegarían a comprender del todo. Pero en ese momento, nada de eso importaba tanto como el simple hecho de estar juntos. Un veterano, un diplomático y una joven que había crecido entre dos mundos, demostrando cada día que la familia es algo que se elige, algo que se construye, algo que se mantiene a través de actos deliberados de amor y cuidado. La mañana traería nuevos retos, nuevas negociaciones, nuevas oportunidades para ampliar la definición de cómo podría ser la conexión entre diferentes especies. Pero esta noche, simplemente eran una familia viendo comedias malas y compartiendo palomitas de maíz mientras el universo seguía girando fuera de su ventana, vasto y lleno de infinitas posibilidades para que la bondad lo cambiara todo. Y todo comenzó con 5 simples palabras en una tranquila mañana. Por favor, no puedo caminar. Y un ser humano que eligió responder, te tengo. La galaxia jamás volvería a ser la misma.